Amén. Dios los bendiga. Vamos a continuar esta mañana con los estudios dominicales que estamos estudiando, las parábolas de Jesús. Amén. Las parábolas de Jesús, como hemos aprendido, son historias donde Él utiliza ejemplos de la vida cotidiana para ejemplificar, ¿verdad?, una gran verdad para los creyentes. Hemos visto a lo largo de estas parábolas que han tratado, por ejemplo, del reino. Usted se recuerda, a mí me tocó el privilegio de dar una, que era el grano de mostaza, ¿sí? Y también hablamos del trigo y la cizaña, ¿verdad? Que el reino de los cielos es semejante a, y así dice el Señor, y empieza a contar una historia. Sin embargo, a partir del domingo pasado empezamos a ver ya otro aspecto importante de las parábolas, que son las parábolas que tienen que ver con los perdidos. Recordemos que el domingo pasado Macheri nos habló de qué parábola, de la oveja perdida, exactamente. Y después de esta parábola existe otra que es la moneda perdida y termina con el hijo perdido. Es importante mencionar que el libro de Lucas es el único que hace mención de estas últimas dos parábolas. La oveja la encontramos también en el Evangelio de Mateo y también en Marcos, pero la moneda y el hijo pródigo solo aparecen en Lucas. ¿Tiene algo de místico? No, en lo absoluto. Simplemente Lucas abordó estas dos parábolas de la forma que él consideraba que fue trasladada por parte de Jesús a sus discípulos. La historia empieza de la siguiente manera. Jesús está parado predicando a los publicanos y a los pecadores, y en ese momento ingresan los fariseos y escribas, y empiezan a ver que Jesús se reúne o llama a los pecadores y a los publicanos, y estos hombres empiezan a juzgarlo. Y de este pasaje nacen los tres ejemplos de las parábolas. Vamos a ver rápidamente en el capítulo 15, versículo 1, y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y luego viene Jesús, ¿verdad?, y empieza a hablar por parábolas diciendo. Entonces él les refirió esta parábola. ¿A quiénes les refirió la parábola? A sus discípulos. ¿Y a quién más? Y a los fariseos, ¿sí? Porque todos estaban oyendo. Por eso dice que Jesús refirió estas palabras. Estaban todos reunidos ahí. Y empieza hablando de la oveja, lo cual ya explicó Macheri. Yo no voy a entrar a ese detalle, pero usted se recordará. Y empieza mencionando una especie de pregunta en las dos primeras parábolas. Dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Le estaba hablando a los dos grupos en ese momento, ¿sí? A los pecadores publicanos y también a los fariseos, a los que se sentían justos y que no necesitaban arrepentimiento. Más adelante, seguidito en el 8 dice: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas y pierde una de ellas? No enciende la lámpara, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El Señor está haciendo preguntas. ¿Quién de vosotros, dice, verdad? Pareciera que ninguno lo va a hacer. ¿Quién de ustedes tendría una oveja perdida y deja 99 y las va a traer? Ninguno. ¿Quién de ustedes pierde una moneda y la busca, barre hasta encontrarla y se goza y hace fiesta? Ninguno. Eso es lo que el Señor está diciendo.
¿verdad? Sin embargo, él está diciéndoles después de esta pregunta que el Señor, nuestro Dios, sí lo hace con cada pecador que se arrepiente o con cada perdido que encuentra. La tercera parábola, y es donde nos vamos a referir hoy, es la del hijo pródigo. El hijo pródigo es de las parábolas más famosas, quizá la más famosa de todas las parábolas. En ella se han hecho prédicas, ¿sí? Se han hecho dramatizaciones, se han hecho películas. El hijo pródigo es de las parábolas más conocidas y quizá la que más se podría parecer a lo que nosotros hemos vivido y experimentado como ovejas perdidas, monedas perdidas, hijos perdidos, ¿no es cierto? Entonces, yo podría decirles que las tres parábolas representan un solo mensaje. Por eso es que el libro de Lucas agarra las tres parábolas como un mismo episodio. Y fíjese usted cómo son las cosas. La oveja perdida representa, podemos, vamos a la siguiente, Lucas 15. Dice que la primera parábola lo que representa es lo inútiles que somos. La segunda parábola, lo valiosos que somos. Y la tercera parábola no explica lo perdidos que somos, porque se ha entendido y se le ha dado un protagonismo al hijo en esta parábola más que al padre, cuando lo que Jesús hace en esta parábola es presentarnos al padre que tenemos. Ahora bien, la historia de esta parábola la empieza narrando Jesús diciendo que hay un hombre que tiene dos hijos y uno de ellos se acerca al padre y le dice: Padre, quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre enseguida les reparte la herencia. Este hijo, después de un tiempo, se marcha de su casa, se va lejos del campo porque se va a una provincia lejana, dice. Entonces se entiende que ellos vivían en un campo. Imagínense lo difícil que ha de ser para un joven vivir en un campo. Se le han de terminar la entretención, se le ha de determinar qué hacer, ¿verdad? Porque cuando uno es joven, normalmente uno es muy activo. Uno es, como decimos aquí en Buen Chapín, uno quiere comerse el mundo, ¿verdad? Uno tiene la libertad, que cree que esa libertad lo va a llevar a uno a tomar buenas decisiones, pero la palabra en Proverbios nos dice, ¿verdad?, que al joven lo que le hace falta muchas veces es sabiduría. Entonces el hijo le pide los bienes y después de unos días dice que recoge todo lo que tiene y se marcha. Llegando a este lugar, dice que empieza a gastarse todo lo que tenía de una manera irresponsable. No habla el mensaje que haya sido en prostitutas, como sí lo refiere más adelante su hermano, ni tampoco que se lo haya bebido, sino que se supone que eso pudo pasar. Sin embargo, en la traducción del griego, lo que explica el que él haya perdido los bienes es que habla que los hizo de una manera deliberada e irresponsable. Pasado el tiempo, vino una crisis, no era una pandemia, pero sí una crisis de hambre en toda la región, y él se dio cuenta que ya no tenía nada. Y en ese momento, este hombre, este patojo podríamos decir, dice la palabra, que se arrimó a uno de los de la ciudad donde vivía, y este hombre lo que hace es mandarlo a cuidar cerdos. Yo quiero que usted visualice todo este cuadro, toda esta escena que yo le estoy explicando, porque la palabra no menciona en todo este tiempo al padre, sino que estamos viendo al protagonista de la historia haciendo de las suyas. Yo les decía a los hermanos el martes, me gustaría hacer un ejercicio, y estuve pensando y dije, lo voy a hacer. A ver, de los más patojos, Sebastián, se va a poner nervioso, pero ¿qué harías si tu papá te da 1,000 quetzales? A ver. Me los gasto. Me los gasto, muy bien. A ver, Andrés, vino Andrés, sí. Andrés, si tu papá te dijera mañana, Andrés, te voy a dar 25,000 quetzales, ¿qué harías con 25,000 quetzales? No le sople, Gustavo, no le sople. ¿Comprarías ropa? Pero sería muchísima ropa, un contenedor más. ¿Qué más te comprarías? ¿Qué te gusta? El fútbol, por ejemplo. Yo una consola nueva de PlayStation, el juego de moda. Bueno, yo no sé, te estoy ayudando. Ajá, muy bien. A ver, ¿quién más? Vamos a preguntarle a alguien así. A ver, Alejandrito, si te regaláramos 2,000 quetzales, ¿qué harías con esos 2,000 quetzales? Ahorro. Me los ahorro, niño sensato. Bueno, se los ahorra.
Sin embargo, este hombre no tenía, ¿cuántos años tenés? 10. ¿Y Andrés? 15, no. Y Sebas, 11. Bueno, este muchacho se cree que haber estado en alrededor de entre los 20 y los 30 años, ¿sí? Y cuando uno tiene esa edad, hermano, uno no piensa en carritos, no piensa en PlayStation, uno no piensa en ropa, uno piensa tal vez en viajar, ¿sí? Uno piensa en comprarse un carro, uno piensa tal vez en salir con los amigos. Entonces imagínese usted un muchacho que acaba de salir, que va con un montón de bienes, porque de hecho la palabra refiere que según la historia o la tradición, este hombre lo que tenía era tierras, y el papá lo que hace es darle tierras. ¿Pero qué hace un muchacho con tierras? Entonces se cree que ese lapso que pasó para él salir de su casa fue porque se puso a vender las propiedades para poder salir con dinero. Entonces imagínense ustedes, ahora hagamos de caso, viene una persona, un joven, 25 años, viene de México, trae un acento pegajoso, es una persona alegre, y encima de eso viene con pisto, con plata. Y nos dice a todos, miren hermanitos, los quiero invitar a comer al mejor restaurante de Guatemala. ¿Se vienen? Sí, amén, decimos todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque qué rico es agarrar a alguien que trae esa dadivosidad. Pues este joven llegó en esa misma circunstancia. No es lo mismo agarrar a un extranjero, ¿verdad? Que no tiene dónde caerse, porque uno dice, mira vos, anda, roba espacio a otro lado. Sí, ahorita con esto que pasaron todos estos hondureños, muchos guatemaltecos están indignados, que por qué se metieron esos hondureños, que solo vienen a generar problemas y caos, y aquí ya tenemos suficientes problemas. Pero recibir a alguien, ¿verdad?, acaudalado no es lo mismo. Pero este muchacho llega a ese lugar y seguramente es bien recibido. Y en ese momento, sin tener sabiduría, empieza a malgastar sus bienes. Al grado de no percatarse que venía una hambruna a esa ciudad, y entonces se le juntó todo, ¿verdad? Entonces ya no era un extranjero bien visto, sino que está escaseando el alimento, menos comida para nosotros, que mire a dónde fregados va a comer, ¿sí? Entonces, lo que este hombre estaba pasando no era algo agradable. Y entonces, después de que este ciudadano le dice, bueno, venite, pero aquí no cabemos, porque arrimarse es eso, ¿verdad? Es juntarse, apretarse con alguien más. Dijo, aquí no cabemos, mejor andate y tengo una hacienda y anda a cuidar mis coches, como decimos en Chapín, ¿verdad? Anda a cuidar los cerdos. Y entonces este hombre fue y cuidando los cerdos, dice que llegó al grado, pareciera ser que no le iba muy bien. No sabemos cómo le pagaban, pero llegar al grado de desear las algarrobas de los cerdos, ese sí es un problema serio, ¿sí? ¿Alguien sabe qué son las algarrobas? Sí, son como unas vainitas así. Yo les traje una imagen, vamos a la siguiente, Javi. Ahí está, más o menos, ¿verdad? Usted las puede ver ahí, son como que fueran ejotes secos, ¿verdad? Y tienen proteína, tienen calcio, tienen varios alimentos, varias propiedades que les sirven, pues sirven para cocinar también, pero pues eso le daban a los cerdos. Y dice él que miraba y deseaba lo que los cerdos comían para saciar su hambre. Entonces aquí viene un elemento importante, que es que él estaba ya en un estado literalmente tocando fondo. ¿Por qué razón? Dice la palabra, vamos a ir, aquí yo se lo resumí, no lo leí porque para avanzar en el tiempo, pero dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, es decir, ni los cerdos le daban, ni los cerdos le compartían. Y entonces, estando en ese momento, verso 17 dice, y volviendo en sí. Eso significa que este muchacho no estaba ya en sus cabales. O sea, para llegar a desear las algarrobas de los cerdos, es porque él ya había llegado demasiado lejos. En estos tiempos podríamos decir, bueno, era un muchacho que a lo mejor ya había consumido tanta droga que ya estaba tocadito. En ese entonces él vuelve en sí y mire lo que pasa. El joven recapacita, ¿verdad? Y dice, pobre mi papá me debe estar extrañando. Voy a regresar con mi papá porque seguro debe estar preocupado. No, mire lo que dice. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? La necesidad. Mire cómo se parece este muchacho a nosotros. Yo no sé, no podría decirle específicamente en qué área el Señor me atrajo a él, porque yo nací en un hogar cristiano, pero sé que muchos de acá, por el testimonio que han contado, se han acercado a Dios por
necesidad, ¿sí? Necesidad de trabajo, necesidad de seguridad, necesidad de salud quizá, o estuvimos a punto de entrar al bote, ¿verdad? Y eso nos llevó no a buscar a Dios, sino a encontrarlo, ¿sí? Porque es muy diferente a veces decir, es que nosotros buscamos a Dios, pero lo que nos enseña este pasaje es que el muchacho no buscó al Padre. Él quería saciar su necesidad, quería salir de donde estaba, pero no reconociendo primeramente, ¿verdad?, que alguien más había pagado consecuencias por ese desorden. Y entonces dice, y volviendo así, ¿cuántos jornaleros de mi casa tienen abundancia de pan? Y miren lo que empieza a planear él en su cabeza. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, ahora sí, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y miren lo que dice, qué interesante. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Usted sabe que los jornaleros trabajaban por el salario de un día? Los jornaleros tenían su casa, tenían su familia, y ellos llegaban a la propiedad del patrón, trabajaban todo el día y quiero mi paga, a ver, y le daban su paga y se largaban otra vez. Mientras que los esclavos o los siervos, en este caso, vivían dentro de la casa, con el dueño, con el amo, con el patrón. Entonces los siervos gozaban de comida a los 3 tiempos, agüita, ¿verdad? Techo, tenían un poquito más de ventajas que los jornaleros. Pues este hombre pensaba en ser un jornalero y ni siquiera llegar a ser un siervo o esclavo de su casa. Él lo que quería era llegar y decirle, papá, mira, perdóname, he pecado contra el Señor y contra ti, pero hazme como uno de estos tus jornaleros. Quiere decir, no quiero estar en mi casa, no te voy a molestar con eso, yo miro dónde vivo, dónde duermo, pero solo lo que quiero es trabajar y que me des algo de comer. No estaba mal lo que él quería hacer de trabajar, pero no había él entendido todavía la posición que él tenía y que había dejado. Entonces dice, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y echó sobre su cuello y le besó. Y mira aquí un dato importante, hermano. Dice que el padre, como hemos aprendido muchas veces en las prédicas, ¿verdad?, que el padre estaba ahí todos los días y que salía y miraba. Yo he visto hasta escenas, digamos, de películas, ¿verdad? Y el padre ya ni comía y estaba mal y entonces de repente ve al hijo en un puntito y dice, ese es mi hijo, y sale corriendo. Pero la historia no narra eso. Dice que el padre estaba ahí parado por alguna razón y lo ve venir de lejos. Y todo lo que el padre pudo haber sentido por él desapareció, porque lo que lo movió a él fue la misericordia, no la tristeza, no el dolor, no la cólera. ¿Sí? No fue una reacción de decir, se lo dije todavía, ahí viene, pero cuando venga, ve, me fue a chocar el carro, perdió el reloj que le regalé, ¿verdad? Las camisas que le dieron, todas las perdió, ahorita me va a escuchar. El padre no estaba en esa situación, sino que dice que fue movido a misericordia, se compadeció de su hijo. Y cuando lo ve caminar de lejos, el hijo viene, ¿verdad?, repitiendo, y le voy a decir a mi papá esto, que no se me olvide, y le voy a decir esto y esto. Él venía planificando todo su regreso, cuando el padre lo primero que hace es tirarse sobre sus hombros, lo abraza y lo besa. Y el hijo viene y le dice, padre, y empieza a decir sus palabras, el 21, perdón. Y el hijo le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No había ni terminado de pronunciar el resto de palabras cuando el padre le dice a todos los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí quiero hacer 2 pequeñas paradas. La primera, el becerro gordo. Es interesante saber, ¿verdad?, que no habla de tráiganse un becerro o busquen dentro de los becerros el que esté así bien ponchado. No, pareciera ser que estaban próximos a celebrar tal vez alguna fiesta, tal vez el cumpleaños del papá, tal vez un nombramiento, quizá iban a comprar otra propiedad, pero tenían un animalito
que lo tenían listo para una celebración especial. Parecía ser que todos le habían echado el ojo a ese becerro gordo. Y entonces él dice, tráiganme el becerro gordo, ¿verdad? Todos sabían a qué se refería. Y matan el becerro gordo para poder celebrar con él. Y el segundo aspecto que quiero hablar en este extracto es, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Usted se ha preguntado por qué el padre pregunta o hace esa afirmación en ese momento? Porque fíjense que si somos muy prácticos diríamos, ¿qué clase de papá habrá sido para que le pudiera dar todo a su hijo y tuviera un hijo destructivo, malagradecido y se fue? Y podríamos decir, no, es que es un padre bueno que le dio a su hijo lo que no le correspondía, sabiendo que el hijo tarde o temprano iba a reaccionar y iba a volver. Podemos hacer un panorama el que usted quiera. Lo importante es que este pasaje sí dice que el padre sabía, no sé si cuando le entregó la herencia o cuando salió de su casa, pero él sabía que ese hijo estaba muerto. Pudiera parecer, ¿verdad?, como aquellas frases que yo sí les puedo decir por testimonio que he escuchado de algunas personas, o al menos de una, muy puntualmente, que dijo, para mí ese hijo está muerto. ¿Sí? Entonces, por eso es que entendemos que dice, y el padre fue movido a misericordia. Porque ese hijo, desde que salió de casa, el padre sabía que estaba frito. Porque no iba a estar en mejor lugar, porque no estaba preparado, porque no estaba capacitado, porque no tenía la suficiente sabiduría para administrar lo que el padre le estaba dando. Bueno, entonces el padre sabía en ese momento y hace la fiesta. Posteriormente a esto, dice que aparece en escena el segundo hijo. Y dice el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y mire qué clase de criado, ¿verdad? Seguramente sabía cómo era la relación de los hermanos y a mi parecer le echa un poco de leña al fuego. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y aquí vamos a hacer un rechinido como aquellos, ¿verdad?, de las llantas. Nunca me has dado. Mire lo que dice el verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué termina diciendo el padre o haciendo? Y les repartió los bienes. ¿A quiénes? Si solo tenía 2 hijos, ¿a quién más le repartió? Al hijo mayor. Pero como seguramente eran tierras, el hijo mayor dijo, yo no me quiero ir, ¿para qué voy a vender las tierras? Ahí que se queden. Sin embargo, no era el aspecto de las tierras, sino lo que había en su corazón era una mezquindad terrible, un orgullo y un odio contra su hermano, porque mire lo que dice. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, y ese tu hijo, hermano, en muchas ocasiones que la palabra menciona el desde una manera despectiva, como que no reconociera, no dice es que mi hermano, tu hijo, y tu hijo ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo otra vez, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, que ¿cómo sería que el hermano sabía que se lo gastó en rameras? ¿Quién le dijo al hermano si no lo había visto? ¿Será que esa sería el actuar del hermano también si se hubiera ido? ¿O será que ya había antecedentes del hermano que tenía por costumbre, o antes de irse se gastó el dinero, parte del dinero en eso? ¿O simplemente sería otra pedrada más al hermano para echarle más leña al fuego? No lo sabemos. Lo cierto es que la mezquindad del corazón del hermano no era agradable a Dios. Entonces el padre le dice en el 31, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, termina este versículo diciendo, hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, y aquí es interesante porque no le dice mi hijo, sino le recuerda a él tu hermano, era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Y ahí termina la historia.
y termina la escuela dominical. Es interesante, hermano, que nosotros podemos ser hijos perdidos o podemos estar cerca del Padre, y de una u de otra manera nuestro corazón siempre va a ser malvado y perverso. Quisiera que fuéramos rápidamente al libro de Efesios 2:5. Y miren lo que dice la palabra, o Pablo en este caso para todos nosotros. Dice Efesios 2:5: aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo, no con cualquiera, ¿verdad? Con Cristo. Había algo especial, algo guardado para usted y para mí. No era cualquiera. Dios pudo haber dicho: voy a agarrar y sacrificar a cualquier ángel, pero a mi hijo no me lo toquen. Mi hijo está reservado para mí. No, Él se despojó de lo más preciado, su hijo unigénito, y lo sacrificó para celebrar que usted y yo ya no estamos muertos ni perdidos, sino que tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos le dan gloria al Señor?